Yo veo en el café la marca de la sostenibilidad. Ha sido un motor de crecimiento para nuestro país, económico, en infraestructura, en electrificación. Y no es sino recorrer pues nuestro país un poco para darse cuenta de lo que es la economía cafetera. Sin embargo, tiene retos. Usted como embajador que ha sido doctor de Japón, de Emiratos Árabes, pues conocen el mundo desde diferentes perspectivas y creo que asimismo podemos y entendemos que el café tiene gran, no solo presente, sino futuro, a pesar de los retos. Entonces le doy la palabra y agradecido de que comparta con nosotros el día de hoy sus conocimientos. Gracias, Ricardo. Primero, cordial saludo al viceministro Juan Gonzalo Botero, al doctor James Mesa, Díaz, Mario. Es un gusto compartir con ustedes panel. Y déjeme, yo le hablo un poquito de un tema y excuso no tener una presentación formal, pero quiero arrancar hablando por el tema de la sostenibilidad. Me parece que es interesante que desde el punto de vista de agricultura empecemos a analizar el tema de sostenibilidad en toda su extensión. Fue por allá en el año tal vez 1997, cuando por primera vez yo, dentro de la federación, escuché hablar sobre el tema de sostenibilidad. Y en ese entonces me contaron que la sostenibilidad era como un edificio que tenía 3 pilares: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Allí pues radicaba todo el trabajo de sostenibilidad que la gente, los pensadores, el futuro le demandaba al sector agropecuario. Como Federación de Cafeteros creo que hemos hecho el trabajo en todos los pilares. El pilar ambiental, en una continua búsqueda por una caficultura que sea cada vez más amigable y sostenible con el medio ambiente. Ricardo, le voy a contar y a los que nos ven cosas como la siguiente. Hace 30 años la caficultura utilizaba para sacar 1 kilo de café pergamino seco 30 litros de agua. Oigan esto, a 1 kilo necesitábamos 30 litros de agua, con lo cual lavábamos el café, lo secábamos y lo vendíamos internacionalmente. Gracias a la tecnología creada por Sinicafé, por los cafeteros en su propio centro, hoy se requieren 0.7 litros por cada kilo de café pergamino seco. Pasamos de 30 litros a 0.7. Mire, ¿eso qué quiere decir en 850.000 hectáreas de café y 540 familias que están viviendo el producto y están trabajando el café? Ese, digamos, desde el punto de vista de agua, es uno de los temas bonitos en donde la agricultura en Colombia se ha venido uniendo a la par y a la mano de todo el movimiento medioambiental. Segundo, árboles y reforestación. Le cuento, acabamos de terminar un contrato que lo tuvimos durante 10 años, con el cual sembramos casi 20 millones de árboles, no árboles de café, 20 millones de árboles en la zona cafetera. Aquí pues también hay un trabajo con el medio ambiente y con la responsabilidad ambiental. Desde el punto de vista del eje social, a quien, y usted ya lo decía, se le puede olvidar cómo la Federación ha sido la promotora de bienestar social a través de, inclusive, echarse la responsabilidad del Estado y proveerle
a las zonas cafeteras y a los cafeteros toda la infraestructura en materia de electrificación, de acueducto, de salud, de educación. Ricardo, hemos construido más de 15.000 aulas escolares la Federación de Cafeteros. Eso no es responsabilidad de una asociación, eso es responsabilidad del Estado, pero así todo, con eso cumplimos con la responsabilidad social que tenemos. Se vienen los nuevos retos, el papel de la mujer, y hemos venido trabajando el tema de género profundamente en la federación, porque hay cosas que la gente no sabe. El 35% de los dueños de los predios cafeteros son mujeres en Colombia. Y hay que trabajar el tema de las nuevas generaciones, el tema del no trabajo infantil. Y digamos que a través del tiempo nos hemos venido moviendo en esa línea, una línea acompañada con el mercado internacional. Un mercado internacional que empezó demandando productos orgánicos, café orgánico. Entonces se empezaron a producir los primeros cafés orgánicos en Colombia y a vender con mejores precios. Después vienen los otros sellos que están trabajando el tema ambiental, el Rainforest Alliance, UPZ, toda esta cantidad de sellos que promueven que el productor de alguna manera saque una certificación para vender mejor su café en el mercado internacional. Y por el otro lado, le trabajan a los consumidores para que ellos mismos, ese consumidor, de alguna manera jale a través de la demanda estos productos que tienen los sellos. Eso ha sido tal vez un desbalance entre oferta y demanda de estos productos medioambientales y sostenibles en el mercado internacional. Hay más oferta porque lógicamente un productor quiere acceder a un par de centavos más, a 10 centavos más, a 15 centavos más. Pero en este tema de sostenibilidad, Ricardo, hemos sido nosotros los más vocales en decir, ese edificio que originalmente tenía 3 patas, tiene 2 muy largas y una más cortica. ¿Por qué lo digo? Porque a la gente le preocupan los pájaros, porque a la gente le preocupa el aire, porque a la gente le horroriza saber que hay trabajo infantil. Entonces, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social tienen ya un lugar ganado en el corazón de los consumidores, pero nos falta uno. Acuérdense que les dije, eran 3 patas, la sostenibilidad económica. Y esa tiene que ver con la vida del productor. Esa tiene que ver con el hecho de que el productor agropecuario sea capaz de derivar un ingreso que sea lo suficientemente rentable para él y su familia, para que puedan continuar con la actividad. Esa se nos ha olvidado. Y hemos tenido, por lo menos en café, y yo sé que muchos de los otros productos, momentos en donde el precio que se le paga al productor no cubre el costo de producción. Ese es el gran reclamo hoy que hemos hecho internacionalmente. Nos hemos vuelto famosos por ser tal vez el país que habla más fuerte con relación a este tema. Sin sostenibilidad económica no hay verdadera sostenibilidad. ¿Y qué hemos venido planteando? Porque esto no es solamente de poner temas en la mesa, sino de plantear soluciones. Como soluciones, hemos venido reclamando que toda la cadena del café sea corresponsable. Ese es un concepto muy bonito y es un concepto que queremos que vaya haciendo carrera, ojalá no solamente en café, ojalá en cacao, ojalá en azúcar, ojalá en palma, en donde toda la cadena sea corresponsable, quiere decir que nos preocupamos todos por cada uno de los eslabones de la cadena. Porque en materia cafetera, el mercado del café en el mundo se calcula más o menos en 250 billones de dólares. De eso, los productores de café no reciben ni siquiera el 10%. Es
vuelvo y repito, de los 250 billones que genera el mundo del café internacional, de eso, las 28 millones de familias productoras de café en el mundo, no recibimos ni siquiera el 10%. Y oigan una cifra como esta. De una taza de café que se vende en Nueva York a $3.50 o a $4, a un productor de café no le llegan ni 2 centavos. Entonces hay algo en esa cadena, en la cadena de valor, en donde no se comparte con esa parte del vínculo que es la más importante, que es la producción de café. Nosotros como federación, en materia de sostenibilidad, pues seguimos trabajando y trabajándole hacia el futuro. Tenemos una idea que la llamamos nuestro plan 100-100, que quiere decir que cuando la federación se convierta en una entidad centenaria en el 2027, el 100% de la caficultura, oiga esto, el 100% de la caficultura debe estar cubierta por un esquema de sostenibilidad donde nosotros mismos hemos venido formulando los indicadores y le seguimos trabajando a eso para que Colombia y Colombia como país tenga no solamente la calidad como aquel atributo de nuestro producto, sino que todo el café colombiano esté bajo un estándar y una sombrilla de sostenibilidad que tenga en cuenta los 3 pilares de los cuales les estaba hablando. Esta es mi pequeña disertación. Quedo dispuesto para cualquier pregunta. Muy agradable escucharlo y comparto plenamente el análisis que hace. Le voy diciendo algo para que ahorita lo discutamos después de oír al doctor Jorge Mario, a ver cómo mejoramos esa rentabilidad, porque finalmente de pronto de ideas básicas salen los temas. ¿Cómo está jugando el comercio electrónico? ¿Cómo está jugando la digitalización y la trazabilidad de los orígenes de cada agricultor hoy en el mercadeo? Y si quiere ahorita lo trabajamos un poquito para darle paso al doctor Jorge Mario. ¿O quiere decir algo? No, con mucho gusto, Ricardo. Lo único que quería decir era que una de las cosas que más me alegra de este panel es estar en compañía de mis ex colaboradores de la institución. El doctor Jorge Mario Díaz fue también un miembro de la federación. El doctor James Mesa también hizo parte de la federación de cafeteros. Entonces, qué bueno estar entre los colegas de la federación. Bueno, solo falto yo. El doctor Jorge Mario, nuevamente bienvenido y de verdad que nos alegra y nos da orgullo tener la Corporación de Investigación Colombiana acá. Y yo creo que ya lo presenté al principio y creo que necesitamos una corporación al lado del productor y queremos escucharlo para que nos desarrolle su idea central y podamos después conversar un poco. Pues muy bien. Muchas gracias en primer lugar, Ricardo, por esta invitación a participar en este evento. Igualmente un saludo a mis compañeros de panel, doctor Juan Gonzalo, viceministro, un placer volvernos a ver. Jens, Roberto, un gusto estar con ustedes, que siempre han sido referentes de liderazgo gremial. Y pues obviamente un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en las redes, en la transmisión de este evento. Sí, Ricardo, y atendiendo el tema sugestivo que querías que desarrollaran el panel, pues voy a referirme a eso, al rol que puede jugar la innovación, la ciencia, la tecnología, para facilitar que la agricultura realmente compita en los mercados globales. Pero si me permiten, empezaría con una reflexión que va a ir dando un poco de espacio para las conclusiones de mi presentación. Y es, ¿qué significa hoy competir en esos mercados globales? Ya Jens ha señalado, y Roberto también, algunos de esos temas
pero es que sin duda alguna hoy hablar de competir en los mercados globales y en particular agroalimentarios, pues es bastante más desafiante de lo que podía ser hace unas décadas. Y lo es en particular por un factor que quiero desarrollar y es el balance, el poder, el balance de las fuerzas que toman decisiones en el sector agroalimentario ha cambiado diametralmente. Antes, hace 20, 30 años, los consumidores éramos un actor pasivo en esas decisiones, estábamos esperando qué producto nos llegaba, en qué condiciones, qué calidad, qué precios, en qué momento, y teníamos muy poca capacidad de decisión en esos temas. No teníamos la capacidad de organizarnos, de organizarnos de manera eficiente para decidir en esas decisiones y pues éramos unos convidados de piedra en ese tema. Pero ahora literalmente a la mesa se nos ha sentado un nuevo consumidor y ahí está ese cambio en el balance de las fuerzas de decisión. Es un consumidor bastante más informado, un consumidor que tiene acceso a información en tiempo real, es un consumidor con un mayor nivel de conciencia sobre muchos otros temas que no necesariamente relacionados pues, con el sector agroalimentario y, y, y que basa pues, las exigencias en esos nuevos temas, en esos nuevos criterios. Ahora no le basta que el sector agroalimentario le entregue la cantidad y en la oportunidad esos alimentos. Hoy los consumidores, lo mencionaba Roberto, pues se cuestionan de dónde vienen esos productos, cuál es su origen, si se han producido con apego a un uso adecuado de los recursos naturales, si ha tenido alguna afectación negativa en las comunidades donde operan, en sus áreas de influencia, como mencionaba también Roberto, si provienen de cadenas de comercialización justas, que reconocen precios justos por ese producto a los productores y no se quedan esas exorbitantes cifras en los canales de comercialización. E incluso más lejos, si ese alimento tiene características nutricionales adecuadas para su salud, para su nutrición, cosas que antes pues no nos preguntábamos. Hoy en la mesa y con capacidad de decisión está sentado ese consumidor y pues obviamente eso cambia mucho las decisiones de inversión y las decisiones de posibilidad de competir en ese mercado global. Porque sin duda la rentabilidad es una variable fundamental en la ecuación de la competitividad. Pero hoy es claramente insuficiente por esas mismas razones. Porque hoy la agricultura, además de enfrentar ese desafío de seguir alimentando una población creciente, ahora debe responder a esos nuevos criterios, a esas nuevas miradas, el consumidor exigente e informado, más consciente, está reclamando. Y si ese es el desafío de la agricultura, pues evidentemente es también el desafío de las agendas de investigación para la agricultura. Y en particular de centros de investigación como Agrosavia, ahí el desafío es incluso mayor, porque somos centros de investigación que sí generamos ciencia, generamos conocimiento, pero con un propósito, conocimiento para transformar realidades, conocimiento, como tú decías, Ricardo, para que ese productor pueda tener una actividad productiva más rentable, más sostenible, que haga efectivamente la agricultura un proyecto de vida para él y su familia. Y entonces no para nuestra responsabilidad en generar el conocimiento, sino es un conocimiento al servicio del desarrollo. Somos un centro de investigación para el desarrollo y en esa medida los desafíos de las agendas de investigación son todavía más grandes. Entonces el reto es cómo poner al servicio la ciencia y la tecnología, el conocimiento al servicio de esta agricultura pues, más consciente para usar la motivación
que has tenido en esta versión de Expo Agrofuturo. Cómo ese conocimiento puede efectivamente ponerse al servicio de una agricultura más consciente. Y ese, pues, es un desafío monumental, porque tenemos que empezar por entender y por aceptar que detrás de buena parte de los problemas que enfrentamos como sociedad ha estado una agricultura, si se quiere, en contraposición a una agricultura inconsciente. Aquí estamos sentados con dos líderes gremiales que son un referente nacional e incluso mundial de la promoción y el liderazgo de prácticas sostenibles en sectores fundamentales de la agricultura. Y afortunadamente los tenemos en nuestro país. Pero cuando uno mira las cifras globales de la agricultura en el mundo, pues sí, la agricultura inconsciente está todavía detrás de la pérdida de la biodiversidad, detrás de la contaminación de fuentes de agua, de la pérdida de la capa arable, de la erosión, de la desertificación, detrás todavía de prácticas que son generadoras de gases que tienen efecto invernadero. En fin, ahí hay unos retos, unos enormes desafíos que tenemos que abordar. Y pues, igualmente en contraposición, hay que desarrollar agendas de ciencia, de tecnología, de innovación para esa agricultura con esos nuevos atributos, es decir, una agricultura sin duda que mejore la productividad. Ese desafío sigue ahí. Pues estamos hablando que en pocos años tendremos que alimentar más de 9.000 millones de personas en todo el planeta. Eso es un desafío y no se puede desconocer. Todavía la ciencia tiene que estar al servicio de los aumentos de productividad, de las mejoras de la rentabilidad, pero con esos otros criterios adicionales que hoy se nos convierten en grandes desafíos: garantizar una base sostenible de recursos naturales, abordar esas implicaciones que tenemos en la generación de efectos que están generando cambio climático, el manejo de plagas y enfermedades. Lo estamos viendo aquí con las plagas transfronterizas. Puede estar sucediendo con el fusario en el banano, con lo que está pasando con las plagas, la plaga de las langostas, que bueno, en este caso es una especie nativa, pero ahí hay unos enormes desafíos y hay que contribuir desde la ciencia a eso. Obviamente, y en particular en un país como el nuestro, donde la agricultura es, en muchos casos, no la más importante, la única actividad de desarrollo económico de la ruralidad en muchos de nuestros municipios, y tiene que ser pues, esa oportunidad de generación de ingresos, pero al mismo tiempo la oportunidad de disminución de la pobreza, del hambre, de la malnutrición, reducir esas inequidades que existen hoy todavía en nuestro medio rural. Entonces esos desafíos también se deben abordar desde las agendas de investigación. Y en cada una de esas dimensiones, en cada uno de esos atributos, cambio climático, temas sanitarios, fitosanitarios, resiliencia, sistemas integrados de producción que sean mucho más resilientes a condiciones extremas de clima, sequías, lluvias, etcétera, etcétera. Detrás de cada uno de estos atributos de una agricultura consciente hay ciencia, y puede haber más y mejor ciencia. Pero pues en virtud del tiempo no quiero detenerme ya en temas demasiado puntuales. Pues si uno podría hablar de todo el trabajo de mejoramiento genético para aumentar la productividad de maíz, o podríamos hablar de la utilización de tecnologías de frontera para aumentar, por ejemplo, la tolerancia de la sequía, a la sequía en el arroz a través de metodologías de edición génica, de manipulación de genes, con estas tecnologías de frontera y de estado del arte. Hay muchos ejemplos de cómo la investigación puede contribuir a esos atributos de la agricultura consciente, pero voy a referirme en particular a un tema más general y que para el país tiene una enorme implicación, y es, efectivamente, lo mencionó, creo que Roberto y Jens también lo mencionaron, y el viceministro, es cómo efectivamente aprovechar esa diversidad biológica del país y ponerla al servicio de la agricultura y de la alimentación. Ahí existe un enorme desafío, y no solo para la agricultura, sino para el desarrollo, en términos generales, para el desarrollo económico del país. Y esto no lo estoy diciendo únicamente yo.
a finales del año pasado, un grupo de expertos nacionales y extranjeros nos entregaron un documento, me estoy refiriendo a la misión de sabios, un documento donde aparecía como primer reto de todo este grupo de expertos sabios en muchas disciplinas, en muchas áreas del conocimiento. El primer reto era cómo efectivamente hacer una Colombia, que aprovechar la Colombia biodiversa, cómo identificar, conocer, documentar, aprovechar la diversidad natural del país para impulsar lo que cada vez ocupa un espacio más grande en las políticas públicas, la bioeconomía, cómo aprovechar esa diversidad. Y ahí hay un reto enorme. Me voy a referir a algunas cifras que siempre me han llamado la atención. En términos generales, en el planeta hay alrededor de unas 200.000 especies de plantas que pueden servir de alimento. Su tallo, su raíz, sus semillas, sus frutos, en fin, sus tubérculos, cerca de 200.000 especies de plantas. Pues bueno, el 75% de la comida que consumimos en todo el planeta proviene de 12 especies de plantas y de 5 especies de animales. Ojo, 200.000 especies están hoy en capacidad de proveer alimentos para la población y estamos utilizando 12 vegetales, 5 animales. Eso tiene que mandarnos un mensaje muy poderoso. Lo tenía Jens en una de sus diapositivas. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. O sea, este desbalance no nos interpela. ¿Será que aquí no hay verdaderamente una opción real de la agricultura con un amplio potencial exportador de generación de riqueza para la economía nacional? Y no solamente estoy hablando de la biodiversidad al servicio de la agricultura. Y ahí obviamente pues el rol de la ciencia es fundamental. En primer lugar, todo el conocimiento que podamos poner al servicio del conocimiento de esa biodiversidad. Bioprospección, investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, de genes, de proteínas, de otros productos que tengan un uso potencial y un valor potencial económico. Insisto nuevamente, para la agricultura, para la farmacología, para la salud, para la química. Es un trabajo que debe abordar la ciencia decididamente y el país decididamente cómo efectivamente aprovechar ese capital que tenemos. Somos custodios de una de las mayores universidades del planeta y no lo estamos aprovechando. Y para eso están diferentes instrumentos de la ciencia, toda la bioinformática. El viceministro hizo alusión a las ómicas, a todas estas ciencias también de la frontera, la genómica, la proteómica, la metabolómica, que nos pueden ayudar a la caracterización muy detallada de ese valor genético de esa biodiversidad y con ese conocimiento ponerlo al servicio de un desarrollo económico mucho más integral y que genere más riqueza para la comunidad del país. Y pues en ese sentido, ya para terminar, creo que el mensaje es ese. Si efectivamente somos custodios de esa diversidad biológica del planeta, ¿por qué no ponerla al servicio de una agricultura más consciente? Promover esos sistemas integrados. Aquí pues estamos hablando de dos sistemas que por naturaleza son sistemas diversos, biodiversos, integrados con otras especies, multiestratas, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues como decía Roberto, también el excelente resultado que ha tenido la caficultura, entender el sello amigable con el medio ambiente, amigable con los pájaros, incluso en algunos casos también el del fair trade, el del comercio justo, el Rainforest Alliance, porque justamente esa estructura productiva ya es una estructura mucho más resiliente, más integrada con el medio ambiente, y es una de las cosas que debemos promover para efectivamente aprovechar esa biodiversidad. Y pues hacerlo también no solamente para cambiar y nutrir a la población colombiana con una dieta más variada, menos vulnerable, más resiliente, sino también para una alimentación global que está demandando el aprovechamiento de esa biodiversidad. Y para cerrar, insisto, no solamente para la agricultura, hay toda una industria que podría potenciarse sobre la base del conocimiento, uso y aprovechamiento de esa biodiversidad para el desarrollo de una bioeconomía en general en el país. Dejo ahí, muchas gracias, Ricardo. Jorge Mario, creo que has hecho un gran cierre, no solo de redondear una idea muy buena, no solo del panel, sino del Congreso. Pero ahora y no voy a abusar del tiempo de ustedes,
pero sí quiero proponerles algo. Yo voy a tratar de proponerles un tema a cada uno y que en la medida que los otros vean que pueden aportar temas puntuales, puedan interrumpir sin ningún problema para que esto sea fluido y logremos cerrar con unas muy buenas conclusiones. Quiero comenzar entonces con el señor viceministro Juan Gonzalo y dentro de todas las políticas que nos nombramos, creo que hoy tenemos una bien importante por el contexto de la pandemia y es la del campo a un clic. Y siento que el agro, pues esta pandemia ha ayudado a que se digitalice de una manera más rápida lo que antes los productores veían como algo lejano o que no necesitaban, hoy se puede volver una herramienta necesaria y yo creo que el ministerio ha hecho, digamos, un trabajo rápido y muy decidido en este sentido. Entonces, le propongo pues que nos diga cómo cree que el agro debe digitalizarse rápidamente y si quiere pues redondear con algo más sobre la sostenibilidad, te lo agradecería. Ricardo, mira, no ha sido fácil la estrategia porque todavía hay lugares de nuestro país que no tienen conectividad. Hay zonas alejadas del país que desafortunadamente el Internet todavía no llega y eso nos ha generado algunas dificultades. La plataforma aún está en desarrollo. Nosotros aspiramos muy rápido con el MINTIC terminar de desarrollar. Hay una buena noticia también, y es que de los 100 centros digitales que va a sacar el ministerio ahora, 50 son en el sector rural. Eso va a apoyar todavía más la estrategia, pero definitivamente hay un problema de conectividad y también, Ricardo, un problema de educación de nuestros campesinos. Hay campesinos nuestros que todavía le tienen miedo a la tecnología y en eso tendremos que actuar más. El tema de sostenibilidad, Ricardo, a mí me apasiona y más en la agricultura. Hace unos días, Ricardo, leía un estudio de 4 economistas brasileños, dentro de ellos el expresidente Fernando Collor de Mello, donde hablaba de todo ese debate agricultura versus medio ambiente. Tú sabes que el medio ambiente y las acciones que benefician al medio ambiente en el tema agrícola han estado siempre del lado de los costos en el PIG. Collor de Mello dice que con la nueva normalidad y todo lo que ha pasado, las inversiones en medio ambiente van a estar ahora del lado de los ingresos en los PIG de las empresas agrícolas. Ese es un salto inmenso, que un economista brasilero de la alta gama esté hablando ya de ese tipo de cosas, creo que es una ganancia inmensa. Y yo creo, Ricardo, que el mundo además va a tener que empezar a pensar en cosas y nosotros en la agricultura también. Por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, en los empaques de agroquímicos, en los empaques de fertilizantes, definitivamente eso lo vamos a tener que aislar. Es como cuando tú en la comida, Ricardo, comes sushi y te ponen la servilleta, el mantel que queda abajo del sushi, el plástico que tienen los palitos. Ricardo, eso en la nueva normalidad y el mundo nos está enseñando que eso ya no puede ir. Plásticos de un solo uso, el uso de plaguicidas orgánicos y de plaguicidas biológicos va a ser fundamental en la agricultura. Hace unos días veía un ejemplo de una explotación en Córdoba donde usan ya abejas y usan este tipo de insectos para la polinización de los cultivos y para el control inclusive de algunas plagas. Y lo sé porque es un pariente mío, William Botero, que tiene una explotación muy linda con ganadería y con soya en ese sector del país. Definitivamente, Ricardo, el mantener los recursos de nuestro planeta y de nuestro país en el estado en que están hoy
va a ser el mejor regalo que le dejemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Ese es como el abrebocas que haría yo en ese sentido. Tu micrófono. Gracias. Estamos absolutamente convencidos y creo que usted acaba de resumir lo que nos han dicho muchos de los expertos que han participado entre ayer y hoy. Hablábamos cómo dentro del balance, lo que hoy se lleva como costo va a empezar a ser parte del ingreso o inclusive del activo y de la valorización de los balances. Entonces, se cambia esa perspectiva y creo que entramos a una era donde la rentabilidad, como lo decía ahorita Roberto, no va a ser una pata aislada de las otras dos. Yo creo que va a ser más bien que la rentabilidad va a ser un efecto de tener bien lo social y el medio ambiente, porque si no se tiene eso bien, pues no se podrá ser rentable. Entonces, creo que le agradezco mucho esa intervención. Como les digo, interrumpan, por favor, y ustedes finalmente son los conocedores. Sí. Sí, gracias, Ricardo. No, yo quisiera dejar estos mensajes. Colombia es un país ubicado en el trópico. Y lo digo porque en muchos lugares del país a los colombianos, a nuestros colegas, amigos, se les olvida que Colombia tiene características de país tropical, así tengamos lugares en las montañas que parecen Europa o parecen otros ecosistemas distintos a los del trópico. Y esto, ¿por qué lo señalo? Porque Colombia tiene una frontera agropecuaria de alrededor de 40 millones de hectáreas. Y es triste decir que después de 200 años de república, solamente hemos logrado cultivar, y no todavía eficientemente, no más del 20% de esa frontera agropecuaria. Es como un gerente que viene trabajando al frente de una empresa y solo usa el 20% de su capacidad instalada. A ese gerente lo botan al otro día. Yo creo que ese pensamiento tiene que estar con nosotros todos los días. Pero ¿cómo vamos a salir de eso? Yo creo que necesitamos conocimiento. El conocimiento para la agricultura tropical no se está produciendo abundantemente en el mundo. Vamos a Europa, vamos a Estados Unidos, vamos a otros países y nos encontramos con que sí, esa es una agricultura muy interesante, pero en Colombia muchas de esas cosas no aplican. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desarrollar conocimiento propio. Y Colombia, y ahí aprovecho tener aquí al viceministro para pedirle que el gobierno debe liderar una revolución para el conocimiento en el sector agropecuario. Y eso se hace con recursos. Tenemos aquí ejemplos maravillosos. Federación de Cafeteros con Cenicafé. Nosotros tenemos nuestro centro de investigación que es Cenipalma. Está Agrosavia que en los últimos años ha logrado redireccionarse y fortalecerse. Pero cuando uno extrae estos pocos ejemplos que estamos hablando aquí, realmente el sector agropecuario en Colombia queda bastante desnudo, queda bastante desprovisto de entidades que estén trabajando por el conocimiento. Le hemos planteado al gobierno nacional desde la Sociedad de Agricultores de Colombia una iniciativa que el gobierno nacional adopte como política que por cada peso que aportamos para conocimiento en el sector privado, los distintos sectores productivos, el gobierno ponga otra contrapartida de otro peso, o sea, peso por peso. Si es así, yo diría que nos empezaríamos a mover en la dirección que es, pero si nosotros seguimos esperando que otros desarrollen el conocimiento necesario para progresar en el sector rural, yo diría que estamos perdidos. Y ahí la invitación es a que realmente hagamos una cruzada por mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, porque si no es con conocimiento, yo creo que todo lo demás se va a quedar en buenos sueños, en buenas ideas, pero en pocos proyectos reales
en cada uno de los sectores productivos. Gracias. Jens, estoy completamente de acuerdo contigo. Definitivamente la ciencia y la tecnología son puntas de lanza en el sector agropecuario en el mundo y Colombia no se puede quedar atrás. Se lo dije a Jorge Mario Díaz esta mañana que tiene todo el apoyo del gobierno nacional para sacar adelante todos los programas de desarrollo tecnológico a que haya lugar en Agrosavia. Además de eso, hay todo un conocimiento que Jorge Mario ya les contará, todo un conocimiento en las 13 estaciones que él tiene con Agrosavia y en sus interacciones. Esta mañana nos mostró un sistema de llegada a las regiones muy interesante. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Jorge, sin duda alguna, es con todo ese cúmulo de experiencia que tiene Agrosavia, empezar a irrigarlo en todo el país y con eso fortalecer a Agrosavia como el gran centro de investigación del país. Inclusive en la medida en que desde los fondos de fomento y desde los gremios, Ricardo, podamos fortalecer bien centros como Cenipalma, como Cenicafé, como Ceniacua, eso le va a quitar presión a Agrosavia para que pueda generar muchísimas más investigaciones y muchísima más oferta tecnológica a diferentes sectores. Estoy de acuerdo contigo y créeme que a eso le apuesto y le apuesta el gobierno también. Bueno, si me permite, Ricardo, un comentario. Pues, no, pues, ¿quién más contento que yo de escuchar este intercambio? Pues, porque sin duda alguna que tenemos unos astros alineados. Ustedes recuerdan, uno de los objetivos de este gobierno es aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación del punto 3 o 4 que puede estar del PIB a 1.5. Es una meta descomunal. Y no podemos dejar que esta pandemia nos saque de ese propósito. Porque al contrario, todo lo contrario está sucediendo. La pandemia, y no en Colombia, no en el mundo, nos está demostrando la importancia del conocimiento. ¿Dónde estamos encontrando hoy refugio en medio de esta confusión que está generando el coronavirus? En el conocimiento. Que si la distancia es de 2 metros, que si esta máscara funciona, que cuál es el respirador, y está encontrando conocimiento para aplicación inmediata, no para resolver problemas a 10 años. Estamos refugiándonos en el conocimiento para abordar la ansiedad, para enfrentar el miedo, la incertidumbre que está generando eso, y en particular en un país que tiene una bellísima innovación institucional, que yo creo que por lo menos en la región yo nunca la he encontrado y en ninguno de los países que he explorado, es la red de centros nacionales de investigación por los CENIS a los que se referían Jens y Roberto. Eso es una innovación institucional muy poderosa y del trabajo colaborativo entre una agencia pública como Agrosavia y estos CENIS seguramente que van a salir cosas muy poderosas. Y ya lo estamos trabajando. De hecho, mañana, en la mañana estaré con Alex Kuman, el director de Cenipalma, porque jamás tendremos todos los recursos para hacer toda la ciencia que necesitamos. Y no se compadece que hayan esfuerzos duplicados, redundantes en la comunidad científica. Esas barreras las hemos tumbado y estamos trabajando colaborativamente, pero sí necesitamos todo el impulso desde la política pública en la provisión de ese, como lo mencionaba el viceministro, de ese bien público que es el conocimiento del servicio de la transformación del campo. Gracias, Jorge Mario. Roberto quiere... Sí, Ricardo, dos o tres cosas. Oyendo hablar a Jorge Mario y viendo el entusiasmo que se le ve en la cara del incremento del presupuesto para investigación en ciencia y tecnología. Uno sí cree que aquí, y yo vuelvo con un eterno discurso que he venido sosteniendo, necesitamos una política para el sector agropecuario de largo plazo. Lógicamente, la alegría de Jorge Mario se puede acabar en 2 años cuando venga un nuevo gobierno y diga, no, mire, tal vez en investigación no, si no nos gastamos la plata en educación, en cualquier otro grupo. Aquí necesitamos
la agricultura en Colombia, el sector agropecuario, políticas de largo plazo. Y yo he venido planteando que el sector agropecuario debería tener una Junta Nacional Agropecuaria, espejo de la Junta del Banco de la República, compuesta por gente que conoce el sector agropecuario, que tiene a la mano las herramientas que se necesitan para empujar el sector agropecuario, porque curiosamente Colombia está metida sobre todo en cultivos de tardío rendimiento. Usted mira café, usted mira cacao, usted mira palma, usted mira caucho, usted mira aguacate. Esos no son productos que usted siembra hoy y dentro de 3 meses toma la decisión. No, mire, el precio tal vez no está bien, lo cambio por tomates o lo cambio por alberjas o lo cambio por maíz. Necesitamos entonces políticas de largo plazo. Ese es el primer tema con el que quería cerrar. El segundo tema con el que quería cerrar. Mire, a uno se le olvida una cosa, Ricardo y el mayor depredador del medio ambiente tiene un nombre. No es ni el cultivo de palma, ni el cultivo de café, es la pobreza. Ese es el mayor depredador del medio ambiente. Y a esa es la que le tenemos que apuntar. Si somos capaces de generar en el campo condiciones similares a la ciudad, esa es la única manera como vamos primero a evitar que se siga depredando el medio ambiente. Y segundo, algo que es fundamental, que la gente se quede en el campo. Que eso es uno de los grandes líos hoy de la agricultura en el mundo. Y ya por último, contarles que cuando uno piensa en café, nunca piensa en que el café es un árbol y que es un árbol que captura CO2 y que también tiene liberación de CO2. Ya hicimos el estudio nosotros, en Nama Café. El café emite 600.000 toneladas de CO2 y captura 3 millones de toneladas de CO2. O sea que ustedes, los colombianos, tenemos en el café un sector que es netamente limpio. Por último, en un tema general, nosotros hablamos de biodiversidad en Colombia, pero todavía no sabemos cómo se come ese tema de biodiversidad. Cómo utilizar la biodiversidad de Colombia de una manera responsable, de manera que seamos, no sé, los avanzados de la medicina con las nuevas plantas. Pero es que en nuestro país todavía a nadie le enseñan sobre biodiversidad. Nuestras universidades siguen plagadas de las mismas carreras, estudiando lo mismo, y un país que vota 3.000, 4.000, 5.000 abogados cada semestre. ¿Dónde enseñan utilización de biodiversidad en Colombia? Y tenemos un reto pues dando todo. Roberto, creo que nos... Ricardo, una observacioncita pequeña a lo que decía Roberto. Hace 20 años tuve mi primera experiencia como viceministro. Tenía 23 años en ese momento. Y es increíble, doctor Roberto, que los problemas que tenía el sector hace 21 años casi que son los mismos que tenemos hoy y que me ha tocado llegar a enfrentar. Pero eso no es lo más triste, y Jen lo conoce. De las cosas más tristes que me he encontrado es que proyectos que empezamos hace 21 años en María la Baja, por ejemplo, con pequeños productores de palma, hoy todavía sean modelo a nivel nacional. Cuando después de 21 años debía haber habido, Jens, yo no sé cuántos María la Baja en muchos cultivos de este país. Eso es lo primero. Y lo segundo es, mire, yo no sé si yo dure un mes, si dure 6 meses, si dure un año en el viceministerio, pero créame, doctor Roberto, que con los 5 sectores estratégicos que les mostré y con las 10 apuestas
que también les mostré, me la juego para una política de mediano y largo plazo en el sector agropecuario. Me preocupa el 2022 porque hay cambio y de pronto los gobiernos que lleguen quieran arrasar lo que hizo este. Pero mientras yo esté en el ministerio, el tiempo que esté, me hago moler por esos 10 sectores y por esas 10 apuestas y por esos 5 sectores. Cuente con eso, doctor Roberto, que me hago moler por eso. Gracias, vice. Yo noto un ambiente muy interesante porque yo creo que a Colombia le ha faltado un poquito de cercanía entre las personas, un poquito de humildad entre nosotros. Yo creo que ustedes hoy han demostrado eso como líderes y yo creo que aprendiendo uno del otro y complementando las ideas, vamos a lograr que mucho de lo que hablamos, con tal de que algo salga adelante y que algo se pueda concretar, yo creo que vamos adelantando y ganando pasos. Yo quería preguntarle algo al doctor Roberto muy rápido y es, ahorita con lo del Internet, porque yo he tenido y sigo con la duda, un producto que es tan artesanal como el café, hoy se comercializa de forma masiva, en las bolsas, pues en su gran mayoría. Lógicamente hay cafés especiales, pero los cafés especiales no es un producto masivo, por llamarlo así, son especiales. ¿Cómo volvemos la caficultura artesanal, una comercialización artesanal, de tal forma que esos $4 siquiera nos lleguen 2 o 1? No, gracias, Ricardo. Efectivamente, el gran reto es cómo ascender en la cadena de valor del café. No es fácil. La gente cree que uno va y saca una bolsa de café con nombre bien bonito y un tucana o un pelícano o lo que sea y lo pone y ya, y eso se lo compra. Eso no es tan fácil, ¿no? Hay que tener un poquito más de trabajo. Ahora, no para no decir que hoy las condiciones vía el trabajo por Internet y las ventas por Internet están en mejor posición que lo que era hace 10 o 15 años, cuando todo lo que uno podía era tocar la puerta de un gran supermercado y le decían, bueno, usted va a competir con la marca de fulana multinacional, ¿cuántas veces rota su producto versus cuántas veces rota la de esta multinacional? Esa era una pelea de toche y guayaba madura, esa la teníamos perdida de entrada. Hoy, nuevamente, uno tiene un consumidor distinto. Primero, un consumidor que hoy, todavía más con la pandemia, está haciendo sus compras por Internet. Dos, un consumidor que quiere conocer, como decía Jorge Mario, quiere conocer quién es el que está al otro lado del espectro. Me tomo una taza de café, pero quién es el que la produce y cuáles son las características del que la produce. Entonces está todo este nuevo tema del blockchain, pero hay que ver cómo el blockchain no termina siendo una herramienta en la que otros personajes hacen la plata y el productor no. Todo el que monta la cadena, entonces se hace la plata, pero el productor no le llega. Y por último, pues necesitamos seguir concientizando al consumidor sobre quién es el que produce y en qué condiciones está. También, por último, en el último foro de países productores lanzamos una iniciativa y es sacar un sello para comercializar los cafés tostados en origen, porque normalmente la industria torrefactora está en el otro lado del mar. Y yo digo, las utilidades siempre se hacen del puerto para allá, del puerto para adentro, no. Del puerto para adentro a duras penas sobrevivir. Y eso no puede ser así. Ese no puede ser el mensaje que le estemos dando a un grupo que cada vez encuentra más trabajoso hacer ingresos y hacer ingresos. Y eso es igual para el resto de productos. Necesitamos nuevamente trabajar sobre el tema de la corresponsabilidad, cómo somos corresponsables. Y nosotros
Tenemos que estar bregando cada vez más, saber cómo a través de esta nueva herramienta, Internet, en la Federación estamos acabando de montar una plataforma para que todos esos productores artesanales a los que usted se refiere puedan poner su café allí y, ¿por qué no, venderlo tanto nacional como internacionalmente? Porque si algo está pasando en Colombia es algo que yo llamo la revolución silenciosa del consumo de café de calidad en Colombia. A cualquier pueblo donde usted vaya hoy, en cualquier café donde usted se siente hoy, le ofrecen un producto hecho allá. Puede que no sean las mejores condiciones, pero ya con un tema totalmente distinto y una visión de calidad totalmente renovada. Muchas gracias, doctor Roberto. Y yo quiero tratar de sintetizar todo esto tan importante que ustedes nos han compartido y que ustedes den un último mensaje para terminar. Y es que hay que basar en el conocimiento la sostenibilidad y que tenemos que crear una biorrentabilidad. O sea, tenemos que entender la biodiversidad, poderle hacer mercadeo y poderla convertir en rentabilidad. Y trataría de terminar con lo que les entendí así y que ustedes puedan pues dar el cierre con lo que cada uno quiera aportar y dejar como mensaje final. Ricardo, no, yo les dejo un mensaje y es que con todas las dificultades y todos los problemas que tiene nuestra agricultura, nuestros agricultores y ganaderos y estos líderes de gremios que hay aquí son unos, perdónenme la palabra, unos berracos. El viernes salió el último informe del DANE. El Producto Interno Bruto del país cayó en el último trimestre en un 15%. Y el sector agropecuario fue uno de los tres que no cayó y creció incluso, Ricardo, a niveles del trimestre pasado, del mismo trimestre del año pasado. Eso es una berraquera, con todos los problemas que tenemos con la pandemia, con todas las dificultades de pobreza, porque lo dijo el doctor Roberto, que nos ha generado esta pandemia en el país, con toda la desesperanza que se ve a veces. Desde el sector tenemos que mandar una luz de ánimo y de esperanza a este país, Ricardo, una luz de unión para que entre todos, Ricardo, saquemos adelante la reactivación económica de este país que estamos llamados a liderar. Tiene que ser el sector agropecuario el que lidere esto y tiene que ser, Ricardo, desde las 10 apuestas y desde los 5 sectores estratégicos, desde el pocillo de tinto en la mañana que don Roberto y su gente nos hace llegar, desde el frasco de aceite que Jens y su gente nos lleva a la cocina, desde todas las exportaciones de flores que hacemos, desde el banano, desde la carne, tenemos que unirnos y sacar adelante la reactivación de este sector. Y desde ese punto de vista, el tiempo que esté yo y Rodolfo sea en el ministerio, cuenten con que nos vamos a hacer moler por esas apuestas y por el sector agropecuario, trabajando 24 horas como es nuestra costumbre. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Doctor Juan Pablo, gracias a usted. Juan Gonzalo, gracias a usted. Y le doy la palabra a los demás. Ricardo, tal vez sí, para cerrar, decirle a todos los que nos acompañan que en este periodo del coronavirus nos dimos cuenta que podíamos vivir sin ir al cine, que podíamos vivir sin ir a un restaurante, sin ir a un club a jugar cualquiera de nuestros deportes, sin muchas cosas que creímos que eran indispensables. Pero hay una con la que no, mejor dicho, de la que tenemos que estar pegados, y es de la comida. Si algo nos quedó claro aquí, es que el sector agropecuario tiene que subir dentro de la escala de interés, no solamente de los gobiernos, sino del público en general. Hay que darle a la agricultura el lugar que se merece, no solamente
desde el punto de vista de recursos, de todo, sino desde la manera como miramos al campo y al campesino. Muchas gracias, doctor Roberto. Doctor Jorge Mario. Gracias, Ricardo. Me uno a ese último mensaje de Roberto. Yo creo que la pandemia puso los temas de seguridad alimentaria, de cadenas de abastecimiento en el centro del debate, de un lugar de donde no debió haber salido nunca. La agricultura nunca debió haber salido del centro del debate por las razones que ya expuso Roberto. Creo que esa es una oportunidad que debemos aprovechar. Y creo que al final de esta crisis pues vamos a encontrarnos con los mismos desafíos de antes, que son tal vez más grandes que los desafíos de la misma pandemia. Esto es una cosa muy puntual, devastadora, que nos está cambiando, que nos está haciendo preguntas que no nos habíamos hecho, pero cuando esto pase y va a pasar, vamos a seguir enfrentando esos grandes retos que tenemos para consolidar esta agricultura consciente, como la llama Expo Agrofuturo, para consolidar esa agricultura resiliente que esté centrada en el bienestar de ese productor, que tenga esos circuitos más integrados, que produzca con apego a esa conservación de los recursos naturales, con ese contenido social, etcétera, etcétera. Y detrás de eso, al final también va a haber el conocimiento para hacerlo. Nosotros tenemos un mandato, no nos puedo olvidar eso, tenemos un mandato como corporación para responder desde el conocimiento a esa transformación y a esa consolidación del sector agropecuario, y tenemos la capacidad, el talento humano, el voto de confianza de la sociedad en un presupuesto público para hacerlo, pero también entendiendo que la gran innovación de nuestros tiempos hoy es la colaboración. El reto, efectivamente, transformar ese sector agropecuario, volverlo esa fuente de riqueza a la que siempre hemos aspirado, aprovechar esa palabra que gravita en todas nuestras presentaciones, exar el país más biodiverso del planeta, volverla una oportunidad real de generación de riqueza sostenible, incluyente, no se puede hacer sino con el esfuerzo mancomunado de todos. Aquí ninguno tiene la capacidad solo, aislado, por fuerte que sea un gobierno, por fuerte que sea un gremio, por fuerte que sea una corporación de investigación, de hacerlos todos. La gran innovación está en el trabajo colaborativo, y por lo menos nosotros estamos haciendo ese gran esfuerzo porque ese investigador entienda que el conocimiento de él puede ser tan valioso como el conocimiento ancestral que tiene un pueblo indígena o un campesino, y sobre la base de ese intercambio de saberes seguramente haremos una mejor función en volver ese conocimiento soluciones prácticas para enfrentar problemas reales del sector agropecuario. Gracias a ti, Ricardo, gracias a mis amigos y compañeros de panel por este espacio. Gracias, Jorge Mario. Muy buena reflexión y coincidimos plenamente. Jens. Bueno, gracias, Ricardo. Los felicito nuevamente por esta versión virtual de Expo Agrofuturo. Desde el comienzo de estos certámenes he procurado siempre acompañarlos, a asistir, porque me entusiasma mucho la energía realmente que se emana desde a Expo Agrofuturo. Yo quisiera decirles que nosotros no nos podemos quedar simplemente en buenos deseos. Tenemos que pasar a que haya acciones concretas para superar los desafíos muy grandes que tiene el agro colombiano. Que no se nos olvide, el 86% de las relaciones en el sector agropecuario son informales. Y eso lo que nos está mostrando es una situación realmente muy delicada que hay que transformar rápidamente. ¿Y cómo vamos a transformar eso? Tiene que partir de una política de organizar a los productores. Nosotros tenemos muchos pequeños productores, medianos productores, que hay que darles escala. Para eso se requiere un modelo empresarial, y así algunos de los que estamos acá trabajemos con ese enfoque. Eso no es lo que predomina en el sector rural colombiano. El gobierno colombiano debe promover ese modelo empresarial en todas sus formas para que rápidamente logremos transformar el sector. Esto también tiene que estar acompañado
de fortalecer nuestras instituciones, las agremiaciones, los centros de investigación, el Ministerio de Agricultura y sus entidades. Hay que trabajar en hacer o tener instituciones más fuertes. Y yo diría, para que nos concentremos en lo fundamental, Roberto Vélez lo estaba señalando, necesitamos una política de largo plazo. Tenemos claramente identificado nuestra problemática en el sector rural, en el tema de tierras, en el tema laboral, en el tema tributario, en el tema de infraestructura, vías terciarias, distritos de riego. Allí es donde hay que trabajar. Yo creo que esta pandemia nos está, como también lo han mencionado, nos ha demostrado que el agro tiene que ponerse de moda nuevamente. Yo los invito realmente a que con todo nuestro vigor, con toda nuestra energía, trabajemos por un agro moderno y sostenible a futuro. Colombia tiene todas las posibilidades, pero eso no llega solo, eso llega con mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de todos nosotros. Nuevamente, gracias a todos. Sus conocimientos, su tiempo ha sido muy valioso y nos ha dejado grandes enseñanzas, muy motivados. Y como dice Jens en su intervención, vamos a volver esto realidad, con colaboración y teniendo en cuenta que el mercado requiere y necesita y exige que seamos sostenibles. Muchas gracias.